Damos gracias a nuestros hermanos que nos han guiado en la alabanza a nuestro Dios. Y nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Este es nuestro estudio del Apocalipsis y estamos viendo el cielo nuevo y la tierra nueva, lo que se llama el estado eterno. Y se describe aquí en los capítulos 21 y 22, los primeros versículos del 22 del libro de Apocalipsis. Es interesante que el sabio Salomón en Eclesiastés 3:11, él dijo, y ha puesto Dios eternidad en el corazón de los hombres. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Quiere decir que en el corazón del hombre hay un anhelo de vida eterna. El hombre anhela vida eterna. Y sin la esperanza de la vida después de la muerte, sin la esperanza de eternidad, sin la esperanza del cielo, la vida entonces se reduce a nada. A nada. No habría ningún tipo de esperanza para el hombre. Por eso una anticipación de una vida futura es muy importante. Y es la que se nos ofrece a los cristianos, porque esta anticipación del cielo es la única realidad que puede hacer que la vida aquí y ahora tenga un significado duradero. Qué impactante que es. Saber del cielo, saber de esta esperanza, tiene un impacto en nuestra vida presente. Y cuando llegamos a la conclusión, como la Biblia lo dice aquí en el libro de Apocalipsis, sobre el cielo, la esperanza en el futuro hace que la vida en el presente merezca la pena, entonces. Y aquí está el lugar. Aquí nos muestra el libro de Apocalipsis. Aquí está la morada. Aquí está la experiencia de los santos para siempre. Este es nuestro futuro. Y aquí se lo menciona de manera detallada. A partir de Apocalipsis 21, a partir del versículo 9, tenemos una descripción muy detallada de la nueva Jerusalén, de la capital del cielo, la ciudad santa que ya hemos leído que desciende del cielo, ¿no? Desciende del cielo, desciende de arriba y desciende a este nuevo cielo y a esta nueva tierra. Y en los versículos iniciales, Apocalipsis 21, versos del 1 al 8, que es lo que nosotros nos encontramos estudiando, es solamente una introducción, se nos da una idea y algunas características. Así que vamos a leer estos primeros 8 versículos que nos encontramos estudiando. Apocalipsis 21, verso 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Una vez más leemos esto y se nos recuerda la realidad de que vivimos en un mundo y en un universo totalmente destruidos. Pero esto dejará de existir. Este mundo va a dejar de existir.
En el versículo 1 leímos, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo que quiere decir que el primer cielo y la primera tierra pasaron, desaparecieron, dejaron de existir. Esto ocurrirá después del reino de los 1000 años, que se describe en el capítulo anterior, en Apocalipsis 20. Cristo va a destruir la última rebelión satánica. El universo será destruido y entonces todos los impíos serán llevados ante Dios en el juicio del gran trono blanco. Y habiendo desaparecido el primer cielo y la primera tierra, entonces Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque las anteriores, esta que estamos viendo, ha dejado de existir. Si queremos verlo desde otro punto de vista, lo que está viendo y mostrándonos aquí el apóstol Juan, podemos ir al apóstol Pedro en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y el versículo 7. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y el versículo 7. Dice así, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que va a venir un tiempo en que va a venir el juicio final de Dios. Ese es el tiempo que nosotros llamamos el día del Señor. En el día que los impíos van a ser destruidos, arrojados a una instancia, al lago de fuego. Y Pedro está diciendo que el presente sistema mundial, entonces, desde el diluvio hasta este tiempo, será destruido por fuego. Será destruido por fuego. Quiere decir que la materia dejará de existir, todo movimiento se va a detener y solo quedará la energía de Dios, la energía divina. Y esto incluirá la destrucción de los impíos, pero los piadosos no son destruidos, son llevados a la gloria. Ahora, mire el versículo 8, lo que sigue diciendo el apóstol Pedro. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pedro lo toma prestado del salmista del Salmo 90, que habla de la eternidad de Dios y está comparándolo con lo transitorio que es el hombre. Y ahí en el Salmo 94 se dice así, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que no podemos confinar a Dios a un horario establecido. Está Él más allá del tiempo, en verdad. Y sin embargo, aquí hay una referencia muy clara a que 1000 años equivalen a un día. En Apocalipsis 20, que ya estudiamos nosotros también, se habla de los 1000 años, del reino de los 1000 años, porque ahí va a reinar Cristo 1000 años. Allí será atado Satanás también 1000 años. Y cuando Juan está viendo el fin de los tiempos, ve un periodo de 1000 años también. Ahora, mientras Pedro mira el fin de los tiempos, él de alguna manera describe el regreso de Cristo en juicio. Es decir, antes de establecerse el reinado de 1000 años. Mira, retrocedamos un poco allí en 2 de Pedro, capítulo 3 y el verso 4. Ahí nos menciona esto. Y el verso 4 dice así, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y el verso 7 que lo acabamos de leer, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este es el juicio al regreso de Cristo cuando Él viene y destruye a los impíos. Ahora, luego Pedro describe
el periodo final del reinado milenario. El periodo final del reinado milenario. Y lo tiene aquí en el versículo 10. En el versículo 10. Es el mismo párrafo, ¿no?, donde describe todo esto. Y en el verso 10, Pedro dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y esto es muy importante, que los versículos del 4 al 7 hablan de algo al final de la tribulación, antes del reino de los 1000 años. Está hablando al final de la tribulación, cuando Cristo viene y va a castigar a todos los hombres y a todos los impíos. Esto es antes de establecerse el reino de los 1000 años. Y los versículos del 10 al 13 hablan de eventos que están al final del reino. Ya han pasado los 1000 años y al finalizar los 1000 años, aquí está hablando entonces Pedro de lo que va a suceder. Así que el día del Señor comprende comenzando el final de la tribulación y terminando en el final del reinado milenario. Ese es el día del Señor. Comenzando la parte final de la tribulación y terminando el final del reinado milenario. Bueno, tal vez la pregunta que viene, y muchos han hecho esta pregunta y dicen: pero ¿cómo puedes tener el día del Señor separado por 1000 años? ¿Cómo lo puedes tener separado por 1000 años? ¿Cómo el día del Señor puede comenzar al terminar la tribulación y se extiende hasta finalizar el reinado milenario? ¿Cómo puede ser? Bueno, algunos amilenialistas desprecian este punto de vista. Lo desprecian porque lo hemos visto, lo hemos leído. Desprecian este punto de vista, pero el apóstol Pedro no podría responderlo más explícitamente de lo que hace al decir en el versículo 8. En el versículo 8 él prepara, antes de entrar justamente en el final del reinado milenario, donde termina el día del Señor, ¿qué es lo que dice el versículo 8? Que un día es como 1000 años con el Señor, y 1000 años es como un día. Esa es la respuesta en verdad, ¿ves? Está diciendo que no debería ser un problema, que la primera parte de la descripción es antes de los 1000 años y la última parte al final de los 1000 años. Cuando para Dios un día es como 1000 años en verdad. Así que Pedro mira y ve este día venidero del Señor y sabe por revelación que hay una característica de 1000 años dentro de esto, aunque él no lo ve tan claramente como Juan comenzó a verlo por revelación posterior. Juan lo ve muy bien porque Apocalipsis 20 nos ha dicho que hay un periodo de 1000 años de reinado de Cristo, de sujeción de Satanás. Está claramente establecido, así que Juan lo ve mucho más claro que el apóstol Pedro. Y luego en el versículo 10, allí de 2 de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así que va a ser una irrupción sorpresiva, vendrá como un ladrón de manera inesperada, y esto está describiendo lo que tiene que suceder al final del reino. Esto es al final del reino. Los cielos pasarán literalmente como un silbido, todos los componentes del universo, los básicos, el ABC, la estructura de la creación, todos los elementos serán disueltos con calor ardiente, la tierra y sus obras serán quemadas. Eso es lo que está describiendo el apóstol Pedro. Y en el versículo 12 de nuevo habla de que los cielos serán destruidos por fuego y que los elementos se funden con un calor intenso. Es una especie de holocausto y que
destruye absolutamente todo, ¿no? Toda la estructura de este universo. Y termina con el versículo 13. ¿Para qué? Dice todo esto, para crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que Pedro ve lo mismo. Pedro ve lo mismo. El cielo nuevo y la tierra nueva que vio Pedro es precisamente lo que Juan ve en su propia visión aquí, en los dos últimos capítulos de Apocalipsis, el 21 y el 22. Así que, si queremos encontrar la mejor descripción del cielo, lo encontramos aquí en Apocalipsis, con el apóstol Juan, en los capítulos 21 y parte del capítulo 22. Recuerde que para este tiempo los impíos ya han sido arrojados al lago de fuego. Ellos están fuera de este cuadro. Y está la morada de los piadosos de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo y de los ángeles y de todos los redimidos. Esta es la morada de todos los creyentes para siempre. Y Juan está teniendo esta visión. Y vamos a recordar brevemente los 3 primeros versículos que ya hemos estudiado, que lo primero que ve Juan es la aparición del nuevo cielo y la nueva tierra en el versículo 1, que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Todos los pecadores de todas las edades se han ido. Todos los demonios, todos los hombres, incluyendo Satanás, todos están en el lago de fuego, ya han sido echados en el lago de fuego. Lo estudiamos en el capítulo anterior. Están confinados para siempre en angustioso castigo. Y todo el universo presente ha dejado de existir. Y en su lugar, Juan está viendo un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso ya lo vimos anteriormente. En segundo lugar, en el versículo 2, vemos la capital de este nuevo cielo y esta nueva tierra. Observe el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta es la capital del cielo. ¿Quién es la nueva Jerusalén? Aquí es donde vive el Padre. Aquí es donde vive Dios, mora en medio de su pueblo. A esto se refería el Señor Jesucristo cuando en su ministerio Él dijo a sus discípulos: me voy, pero voy a prepararles un lugar y vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Este es el lugar de la morada de todos los creyentes que han muerto. Este es el lugar de la morada que Jesús dijo que iba a preparar. Todos los que han muerto, ellos están con el Señor. Ahora mismo, ¿dónde? En este lugar, en esta morada. Y el lugar donde ellos están con Él ahora va a sobrevivir a la destrucción del universo y descenderá a los nuevos cielos y la nueva tierra. Porque dice que esta nueva Jerusalén va a descender, esta morada de Dios va a descender a la nueva creación, al nuevo cielo y a la nueva tierra. Así que esta ciudad capital es vista descendiendo porque ya contiene a los santos de todas las edades que han muerto. Ya están viviendo allí, ya están morando allí. Y ahora desciende esta ciudad con todos los santos a esta nueva creación, a este cielo nuevo y a esta tierra nueva. Y en tercer lugar, vimos la realidad suprema de este lugar, de este nuevo cielo y esta nueva tierra. La realidad suprema. ¿Cuál es la realidad suprema? Bueno, el verso 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 3 veces está mencionando que Dios estará con ellos, con ellos. Esa es la idea, con ellos. Esta es la realidad suprema de este nuevo cielo y esta nueva tierra. Es que es la comunión con Dios, la comunión con Dios. Están viendo la luz gloriosa, están adorándole, están sirviéndole. Incluso el mismo Dios está sirviendo a todos ellos, como lo estudiamos la última vez. Y esto nos lleva al cuarto punto que vamos a estudiar el día de hoy. No vamos a llegar hasta el verso 8, pero vamos a avanzar un punto más, un cuarto punto, al examinar esta
introducción de este nuevo cielo y esta nueva tierra. Y el cuarto punto es la forma en que se vive, que hay cambios en verdad, hay cambios. Se va a parecer mucho a esta tierra y a este cielo, pero hay cambios y vamos a ver justamente esos cambios que nos menciona el texto bíblico. ¿Cómo será la vida allí? Esa es la pregunta. Y la única forma en que el apóstol Juan puede describirnos, porque hay cambios en verdad, cosas que nosotros no hemos experimentado, cosas que nosotros no hemos vivido en la totalidad y por lo tanto no podemos conocerlo de antemano, ni siquiera podemos concebirlo o tal vez podemos tener una idea, pero nunca llegaremos a una exactitud, de un entendimiento de lo que nos quiere enseñar el Señor. Así que la única forma de entender lo que no podemos ver, lo que no podemos concebir, lo que no podemos experimentar, es entenderlo por su diferencia con lo que sí hemos experimentado. Y así el apóstol Juan tiene una serie de negativos. Así que él va a hablar de negativos y por medio de los negativos vamos a ver el contraste, vamos a ver la diferencia entonces para tratar de entender a este cielo nuevo y a esta tierra nueva, los cambios que van a haber. Entonces leamos el versículo 4, lo que nos dice. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y lo que Juan entonces está mencionando es que no va a ser como la vida aquí, va a tener un cambio, al menos es lo que observamos. Todas esas cosas que componen la vida aquí y que son parte de la vida y las características negativas de la vida estarán totalmente ausentes, totalmente ausentes. Y Juan entonces ensaya algunos cambios que describen una vida tan dramáticamente diferente para nosotros. Y como no podemos comprender a cabalidad esto, entonces él comienza a mencionar estos negativos. Y el primero que menciona es que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y cuando algunos están leyendo esto, ya muchos han dicho entonces que las personas cuando lleguen al cielo van a empezar a llorar por toda parte. Van a empezar a llorar, porque aquí dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Si Dios va a enjugar Dios toda lágrima de los ojos de ellos, quiere decir que cuando la gente llegue al cielo, los cristianos lleguen al cielo, lo primero que van a hacer es que van a comenzar a llorar. Entonces el Señor va a acercarse y va a enjugar todas lágrimas. Pero no es eso lo que significa, eso lo están entendiendo mal algunos y están pensando que significa eso. No significa que llegaremos llorando, pero ¿sobre qué base nosotros lloraríamos en el cielo? Entendamos esto, ¿habrá alguna base para que nosotros lloremos en el cielo? Y algunos dicen, no, es que vamos a tener que enfrentar el registro de nuestros pecados. Vamos a tener que enfrentar el registro de nuestros pecados. No es así, el registro de nuestros pecados fue puesto sobre Jesucristo. Él ya pagó el precio de nuestro pecado. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 8 dice, por tanto, no hay condenación para el cristiano, para los que andan en el Espíritu. En Cristo Jesús, el cristiano no tiene condenación. Así que no hay ningún señalamiento allí en el cielo para que nosotros tengamos que llorar. Así que no hay base para eso, ¿ves? Y alguno puede decir, no, es que el apóstol Pablo menciona en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, que va a haber madera, heno, hojarasca, lo que se ha producido. Y entonces nosotros veremos cómo se quema el heno, la madera y la hojarasca, ¿no? Bien, pero a continuación el apóstol Pablo sigue mencionando que después de eso va a quedar el oro, la plata y las piedras preciosas. Y eso es lo que trae gozo y alegría. Así que no habrá ningún tipo de tristeza. Además, el Señor dice que cada uno recibirá alabanza de Dios por lo que ha hecho. Que no todos, como algunos dicen, vamos a estar gimiendo y llorando y lamentándonos
por todo el cielo, mientras el Señor viene con un pañuelo gigante sobrenatural para enjugar y limpiarnos todas las lágrimas. No lo debemos entender de esa manera cuando dice el texto así, que Dios enjugará toda lágrima, toda lágrima. Toda lágrima significa es que nunca habrá una lágrima. Eso es lo que significa. Nunca habrá siquiera una lágrima que un creyente, que un santo salga de sus ojos. No habrá una sola. No habrá algo que nos lleve la tristeza. No habrá nada decepcionante en este lugar. No habrá nada insatisfactorio que pueda derramarnos una lágrima. No habrá nada que falte en este lugar. No habrá nada malo. ¿Ves? No habrá nada que limite. No habrá nada. No habrá ninguna razón por qué tengamos nosotros que llorar. Porque el texto dice que no habrá ni una sola lágrima. Eso es lo que quiere mencionar el texto. Esas lágrimas de desgracia que a veces nosotros vivimos en nuestra vida, aún en nuestra vida cristiana. Esas lágrimas de pobreza que tal vez de muchos de nosotros puede haber salido en algún momento de nuestra vida. Las lágrimas de soledad. He conversado en estos días, la soledad es muy dura, es durísima. Y muchos han derramado lágrimas abundantes en el tiempo de hoy por encontrarse en la soledad. No va a haber ese tipo de lágrimas, ¿ves? Las lágrimas de un amor que se ha perdido, de un amor que se ha ido. No va a haber ese tipo de lágrimas. Las lágrimas de una inocencia perseguida. Las lágrimas de remordimiento. No va a existir las lágrimas de remordimiento. Ni las lágrimas de arrepentimiento. Ya no va a haber, ni siquiera las de arrepentimiento. Nosotros hemos llegado a la perfección porque hemos visto al mismo Señor. No habrá lágrimas de penitencia como hoy en día hay para nosotros los cristianos. Hay lágrimas de arrepentimiento, hay lágrimas de penitencia, hay lágrimas de abandono, hay las lágrimas por anhelar lo que no puede ser, ¿no? Y no alcanzarlo. Todas esas lágrimas no habrá. ¿Ves? Las lágrimas son parte de lo que él dice al final del versículo 4, porque las primeras cosas pasaron, ya no existen, porque eso pasó. Eso es de este tiempo, de este cielo y de esta tierra, pero en ese cielo y en esa nueva tierra no va a haber nada de esto. Han pasado, no va a existir nada de esto. Y el apóstol Juan sigue describiendo, no en forma tan detallada como lo vamos a ver desde el versículo 9 en adelante, pero él da unos grandes rasgos aquí para poder entender un poco cómo será la vida allí en el cielo, y menciona otro negativo para poder entenderlo por diferencia, contrastando con lo positivo, ¿no? Y dice, el verso 4 sigue diciendo, y ya no habrá muerte. ¿Cuál ha sido y sigue siendo la mayor de las maldiciones de los hombres? ¿Sí? Es la muerte, y eso dice que ha desaparecido porque no habrá muerte. ¿Sí ve? La muerte, como prometió el apóstol Pablo en ese capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que es todo un himno de la resurrección de Jesucristo, dice, sorbida es la muerte en victoria. La muerte ha sido absorbida por la victoria de Cristo Jesús. Y no hay muerte en este cielo nuevo, en esta tierra nueva. En esta nueva Jerusalén no existe la muerte. Ha desaparecido. Ha sido eliminada. Es decir, que nadie va a morir jamás. Nadie va a morir jamás. ¿Ves? En Apocalipsis 24 también dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Lo que esto nos dice es que la muerte ha sido destruida. La muerte muere, valga la redundancia. La muerte se ha ido para siempre, junto con aquel que tenía el poder de la muerte. ¿Quién tenía el poder de la muerte?
Bueno, aún lo tiene en nuestra vida presente. En Hebreos 2:14 dice que es Satanás quien está usando este poder de la muerte para poner terror en los hombres, miedo en los hombres, en los corazones de todos los hombres. Y ya no habrá más muerte, ¿ves? Ya no habrá más llanto. Y sigue añadiendo otro negativo allí en el verso 4 y dice, y no habrá más llanto. Nos lleva a esto. Si no hay muerte, entonces no hay por qué llorar por la desaparición de alguien. En algún lugar por debajo de las lágrimas viene la pena, viene el dolor, viene la angustia, la represión, que conduce ¿a qué? A lágrimas. Y no habrá nada de eso. Así es como se va a vivir en el cielo y en la tierra nuevos. En absoluto va a haber va a haber estas cosas. No habrá nada por lo que deprimirse. No hay nada por lo que uno va a angustiarse en este lugar. Algunos de ustedes van a tener que encontrar una manera nueva de vivir, que más adelante vamos a seguir describiendo las cosas interesantes que podemos nosotros hacer, porque ya no vamos a hacer ninguna de estas cosas señaladas. Nuevas cosas el Señor presentará, nuevos desafíos en verdad de cómo viviremos allá. Y esto es realmente el cumplimiento de Isaías 53. ¿Recuerdan Isaías 53, el tremendo capítulo que habla de la muerte de Cristo, el sufrimiento de Cristo? Dice así en Isaías 53 y el versículo 3. Dice así, Isaías 53, 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Está hablando de Cristo. Isaías está hablando del Mesías, de Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ha sufrido nuestros dolores, ha llevado todos nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades. En la cruz Él quitó el pecado. Eso es lo que Él ha hecho. En la cruz quitó el pecado. Y también en última instancia Él quitó nuestra tristeza. Ha quitado nuestra tristeza. Porque cuando nosotros lleguemos allá a la gloria y el pecado esté en el pasado, porque no habrá pecado allí, y todas esas características debilitantes que ahora son actuales para nosotros, debilitantes del pecado, hayan desaparecido, porque no habrá eso en ese nuevo cielo y nueva tierra, entonces no va a haber razón para que nos lamentemos. No va a haber razón para lamentarse. No habrá depresión, como algunos dicen, uy, estoy un poco deprimido. Nadie estará triste, ¿ves? Los que estén mal estarán bien. Nunca estarán de mal humor. Ya no hay lágrimas, ni muerte, ni llanto. Todo ha desaparecido. Pero añade otro negativo más el apóstol Juan para que entendamos cómo va a ser la vida en esta nueva Jerusalén, en esta capital del nuevo cielo y la nueva tierra. Y sigue diciendo, no más dolor, no más dolor. Y nos preguntamos, ¿no más dolor? No. Porque la promesa de la curación en la expiación se ha cumplido. La promesa de la curación en la expiación se ha cumplido. En Isaías 53, si leemos el verso 5, ahí donde estábamos antes, y leemos el versículo 5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y sabemos que él murió por nuestros pecados, pero sigue diciendo, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿No está hablando aquí acaso de sanidad espiritual? ¿No lo hemos interpretado que esto nos ha libertado del pecado? Sí, claro que sí, pero no solamente sanidad espiritual, porque vamos a Mateo capítulo 8, y ahí nos habla de cómo la suegra de Pedro enfermó. Entonces el Señor la tocó y la fiebre le dejó y sanó a todos los enfermos que se le acercaban a él en ese momento. Y en el versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.
Es decir, durante su ministerio físico, terrenal de 3 años, allí tuvo un cumplimiento, ¿no? Cuando Él quiso sanar a los que Él quiso sanar. Y eso es exactamente lo que Él hizo en la cruz, solo que no nos damos cuenta de eso hasta que lleguemos al cielo, hasta que lleguemos al cielo. Pero Jesús murió por nuestras enfermedades y algún día van a desaparecer. Esto no indica que nosotros no enfermemos y que tal vez tengamos que morir por alguna enfermedad. Pero en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, no habrá enfermedad. Porque la muerte de Cristo la ha llevado todas nuestras enfermedades y van a desaparecer totalmente. Murió por nuestras lágrimas y algún día todas ellas van a desaparecer. No habrá llanto. Nuestro luto y nuestro llanto y nuestro dolor y nuestra muerte se han ido y todo pecado también se ha ido. Y quisiera leer unos pequeños párrafos del libro El Cielo. No sé si usted lo ha leído, de Randy Alcorn. Es interesante lo que él dice en su libro. Él dice, se formula una pregunta que le han hecho a él, que dice, ¿no será aburrido ser bueno todo el tiempo? ¿No será aburrido ser bueno todo el tiempo? Es decir, allí en el cielo. Algunos dicen así, oh, qué aburrida la vida. No, allí en el cielo, dice, no hay emoción del pecado, pues no. Es la referencia que están haciendo. Entonces él dice que quien formula algo así, ¿no? Quien está mencionando algo así, ¿no? Que el cielo sería algo aburrido, está asumiendo que el pecado entonces es emocionante y que la justicia es algo aburrido. Eso es lo que está mencionando esta persona, el que tiene una filosofía así. Eso sería como haber creído la mentira del diablo, su estrategia más básica, la misma que empleó con Adán y con Eva, es hacernos creer que el pecado trae satisfacción. Es la misma filosofía, como si el pecado es lo que trae alegría, satisfacción. Pero en realidad el pecado nos roba la satisfacción. Esa es la realidad. El pecado nos roba la satisfacción. El pecado no hace que nuestra vida sea interesante, hace que nuestra vida sea vacía, hace que nuestra vida sea desastrosa. El pecado no hace una aventura de nuestra vida. El pecado mitiga nuestra vida, en verdad. El pecado no es que expande la vida de las personas, la disminuye. Eso es lo que hace el pecado. La futilidad del pecado inevitablemente lleva al aburrimiento. Claro, es una vida de pecado, te lleva a aburrir. ¿Has visto tú a todos los adolescentes? Ahora es como una filosofía que está aquí en nuestra ciudad. Estoy aburrido, no sé qué hacer. Estoy aburrido, no sé qué hacer. Estoy aburrido, no sé qué hacer. Padre, preocúpate, saca esa filosofía de los labios de tus hijos, ¿no? El pecado te lleva al aburrimiento. Cuando hay realización, cuando hay belleza, cuando vemos a Dios como es en realidad, es una fuente de fascinación que no tiene fin. El aburrimiento se hace imposible. Se hace imposible. Que creen que las cosas emocionantes no pueden existir sin el pecado, están pensando con mentes envenenadas, en verdad. Los drogadictos están convencidos de que sin sus drogas no pueden vivir sus vidas felices, ¿verdad? Que ellos dicen así, no, es que yo soy feliz con mi droga. De hecho, como todos los demás pueden ver, las drogas los hacen en realidad desdichados. La gente que sufre, sus familiares que sufren ante el drogadicto, dice, pero le está echando a perder la droga. Pero él cree que la droga le trae felicidad. Ser libertado del pecado significa libertad para hacer lo que Dios quiso que fuéramos. Libertad para encontrar mucho más gozo en todas las cosas, porque en el cielo vamos a tener la plenitud, ya lo estudiamos, esa comunión con Dios. ¿Ves? Otra razón por la cual la gente asume que el cielo es aburrido es que sus vidas cristianas ahora son aburridas.
Cristiano, si tu vida es aburrida, seguramente eso es lo que tú piensas del cielo. Porque esa es la realidad para ti, ¿no? Hoy en día, una vida aburrida. Y eso no es culpa de Dios, que la vida de un cristiano hoy en día sea aburrida, no es culpa de Dios, es culpa del mismo cristiano. Porque Dios nos está llamando para que le sigamos en una aventura, porque seguir a Cristo, seguir a Dios es una aventura que nos debería hacer apreciar lo mejor de la vida. Es disfrutar de la vida con Dios. Si estuviéramos nosotros experimentando el movimiento vivificador del Espíritu de Dios en nosotros, si estuviéramos nosotros confiando en Él para que llene nuestras vidas con las cosas que Él quiere, si estuviéramos nosotros experimentando diariamente ese deleite de su bondad llena de gracia, entonces sabríamos que Dios es emocionante y que el cielo es algo emocionante en verdad para nosotros, no algo aburrido. ¿Qué otra cosa podría ser el cielo? ¿Algo aburrido? No. Nuestra creencia de que el cielo será aburrido revela una herejía. ¿Ves? Eso es una herejía en verdad, porque estamos de alguna manera difamando a Dios, ¿no? Existe una necedad más grande que esa. Nuestro deseo de placer y la experiencia del gozo vienen directamente ¿de quién? De la mano de Dios. Si tú tienes gozo es porque viene de la mano de Dios. Si tú te deleitas en comer algo, ¿quién crees que hizo ese paladar para degustar y tener esos sabores? ¿Quién hizo eso? Para que tengas gusto en la comida. Lo hizo Dios. Él lo hizo, ¿ves? La adrenalina que hay en nuestras vidas en diferentes situaciones, ¿quién la hizo? Dios. El impulso sexual de la manera correcta como lo tenemos dentro del matrimonio. Las terminaciones nerviosas que conducen al placer a nuestro cerebro. Todo eso lo ha hecho Dios. De igual forma, nuestra imaginación y nuestra capacidad de gozo y estimulación fueron hechas por el mismo Dios a quien acusamos de ser aburrido. Él nos ha hecho para que disfrutemos y gocemos. Nos ha hecho para que sea emocionante nuestra vida y la podamos disfrutar. Pero si somos arrogantes, entonces, para imaginarnos que los seres humanos se les ocurrió la idea de divertirse que viene del hombre, estamos equivocados. La idea de divertirse viene de Dios. Él nos ha dado todas estas habilidades y capacidades para que poderlas disfrutar. Y el apóstol Juan entonces ha dado ese catálogo de negativos en el cielo para que podamos entender cómo va a ser la vida en este lugar, en este nuevo cielo y en esta nueva tierra. Y al final del versículo 4, aquí en Apocalipsis 21:4, al final dice así: porque las primeras cosas pasaron. Él simplemente las resume como las primeras cosas. Pertenecen al primer cielo y la primera tierra. Todo eso, ¿no? El dolor, la muerte y todo eso pertenecen a la primera tierra. Pertenecen a esta vida que tú y yo estamos viviendo. Y lo entendemos muy bien nosotros. Pero estas son las benditas excepciones del cielo, porque allá no van a estar. Y será una bendición que no estén estas cosas negativas. No estarán allí. Será una dicha absoluta, será una dicha eterna. Todos serán felices como sea concebiblemente posible serlo en la presencia de un Dios poderoso. Seremos perfectos, estaremos delante del Dios, ¿no? No tendremos restricción alguna, no habrá limitación alguna, no tendremos ningún obstáculo que nos permita gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Podemos entender de alguna manera por estos negativos cómo será este cielo nuevo y esta tierra nueva. Y Juan añade ahora una declaración positiva en el versículo 5, dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y ese es el lado positivo que puede decir Juan. Todo será nuevo, dice, ¿no? Todo será nuevo. ¿Quién lo dijo que todo será nuevo?
Bueno, el texto, el verso 5 dice, el que estaba sentado en el trono es el que dice eso. El que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Retrocedes un poco en Apocalipsis 20 y el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. El que está sentado en el trono obviamente es el Dios eterno. Él es el Dios eterno y el Cristo eterno porque ambos están sentados en el trono. Ya lo estudiamos en las semanas anteriores. El Hijo está sentado en el trono del Padre con el Padre y Dios en Cristo. Aquel que creó la primera vez lo hará de nuevo. Lo hará de nuevo el Señor mismo. Él dice, hago nuevo todas las cosas. Una existencia nueva. Y esto significa que no es una creación terrenal, ¿no? Como en Hebreos 9:11, es completamente diferente a la creación que nosotros conocemos ahora. Aunque los parecidos van a ser, nos referimos de la calidad, no es la misma tierra. Esta es una corruptible, es una tierra corruptible y esa es una incorruptible. Entonces hay diferencias, hay cambios, los que mencionan. Esto es algo perecedero, pero lo que vemos allá es algo que no perece, es imperecedero. Esto es terrenal, lo de allá es celestial. Esto es natural, lo de allá es espiritual, completamente único en verdad. No hay ninguna atrofia, no tiene decadencia, no tiene declive, todo lo que Dios construye allí, ¿no? Absolutamente nada. Así que como que Juan de alguna manera perdió la concentración por un minuto, porque fíjate en la mitad del verso 5 lo que dice, la voz del Señor, la voz del trono del que está sentado, le dice así, y me dijo, escribe, dice, y me dijo, escribe. Tal vez Juan estaba abrumado por lo que él está viendo de este cielo nuevo y esta tierra nueva, que ha dejado de pronto, se ha quedado desconcentrado, su pluma se cayó de su mano y le dice entonces escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así que le dice sigue escribiendo Juan. Ya casi se ha terminado, pero todavía no está terminado, así que sigue registrando estas cosas porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y recuerdan ustedes en Apocalipsis 3:14 cuando Jesús envía esa carta a la iglesia de Laodicea y él dice, él escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Él es el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto, está hablando de Cristo aquí en Apocalipsis 3:14. Y esta misma frase está en Apocalipsis 19:11. Que dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. La venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, que viene a pelear allí en Armagedón. Allí está, vienen con un caballo blanco y él se llama fiel y verdadero. Y aquí se le dice a Juan, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ya que el fiel y el verdadero es el Cristo vivo, todavía no has terminado, Juan, de registrar. Sigue escribiendo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Así que la palabra de Dios hablada seguirá, aunque este cielo y esta tierra sean destruidos. Se sigue hablando. Y luego hay más cambios que van a venir en la eternidad. Mire el verso 6. Y me dijo, y es la misma voz que le ha dicho, el del que está en el trono, ¿sí? Del Señor, de Cristo. ¿Qué es lo que le dice? Y me dijo, hecho está. Esas palabras son muy parecidas a las palabras que Jesús pronunció en la cruz cuando Él dijo, consumado es. Esa palabra griega que es tetelestai. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es que Él había logrado el propósito redentor de Dios de cargar con su pecado. Con el pecado de los que va a salvar. Y lo había hecho. Y dijo, tetelestai, consumado es. He cumplido la tarea. ¿No? Hecho está.
Pero aquí este hecho está, ¿no? Significa lo mismo, todo está cumplido, todo está consumado. Este es el momento en que termina la historia redentora. Termina la historia redentora. Allá murió, ¿no?, para lograr la salvación de su pueblo, pero aquí termina la historia redentora. Es el final de toda la historia de la redención. Este es el momento, justamente, si me acompañan a la primera carta a los Corintios 15, 24. Primera carta a los Corintios 15, 24. Aquí lo describe muy bien este momento y dice así: luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esa es una increíble descripción del fin de todo, del final de todo. Y habla del mismo evento, ¿ves?, que es significativo por el término que lo vemos en Apocalipsis como hecho está, consumado es, se acabó. Este es el final, escríbelo, es lo que le dice el que está sentado en el trono a Juan, escríbelo. Y luego termina diciendo en el verso 6, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y yo puedo decir esto, ¿no? Es el autor de todo esto. Yo puedo decir esto, que es el fin, porque yo estoy a cargo del principio y del fin. Yo soy el alfa y el omega. Yo estoy a cargo del principio y del fin. Yo soy el que empezó todo esto y yo soy el mismo que termino todo esto. ¿Ves? Dios simplemente está desplegando en toda la historia humana su soberano propósito y plan. Y recordemos finalmente aquí en Apocalipsis 1:8 que Jesús mismo mencionó esto en la visión que está teniendo el apóstol Juan. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y en otros textos de Apocalipsis también menciona, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo soy el primero y el último. En otras palabras, puedo decir que se ha acabado, porque yo soy quien decide cuándo empieza y cuándo se acaba. Él es el principio y el fin. Lo lleva absolutamente todo. Yo soy el origen de todo y yo soy la culminación de todo. Y todos los cambios están hechos. Hecho está, consumado es. La historia de la redención ha terminado. Es lo que menciona el mismo Señor Jesucristo, el que inició la historia humana y ahora la está terminando. Próxima semana veremos otro punto más en esta introducción de este nuevo cielo y esta nueva tierra, para luego entrar y estudiar los detalles que va a haber en esta eternidad. Oremos. Padre, gracias te damos por tus grandes misericordias, por todo lo que nos muestras. Esas exenciones, Señor, de esos negativos que nunca van a existir allá en el cielo, Señor. Agradecidos a ti, Señor. Todo esto estimula nuestras vidas para anhelar más este cielo, Señor, y para que haya tranquilidad en nuestra vida presente, Señor, para avanzar con firmeza, con fidelidad, para avanzar poco a poco hacia esta ciudad celestial, Señor, porque llevamos de manera inherente en nuestros corazones y ahora con el empuje de tu Espíritu Santo provocando en nosotros este deseo del cielo, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque todo esto mitiga cualquier tipo de sufrimiento que nosotros estemos experimentando, cualquier tipo de dolor, alguna soledad, alguna lágrima, algún lloro de algo, Señor, porque cuando lleguemos a este lugar no habrá nada de eso. Se habrá acabado todo, Señor, para nosotros.
Gracias por ello, Señor. Gracias por ello. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.